Yo le aprecio mucho al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que me haya aceptado esta llamada. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Un gusto saludarte, un gusto y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, también te saludo con mucho gusto y te lo aprecio. A ver, ¿por qué recortan la tasa de interés después de 5 años? Sí, de la última reunión de política monetaria a esta, porque precisamente en la anterior pues la habíamos mantenido en 8.25 y a esta han cambiado muchas cosas. Hemos tenido en el entorno externo pues una intensificación en las tensiones comerciales que han dado lugar a una desaceleración económica ya mucho más amplia y generalizada. Esto ha reducido las presiones inflacionarias y ha bajado tasas de interés en muchos lugares, en muchas economías, tanto avanzadas como emergentes. Ha habido varios bancos centrales que han estado ajustando posturas de política monetaria ante un escenario global de menor crecimiento. Ahora, también hemos visto episodios de volatilidad. Cuando hay alguna noticia, algún tuit, alguna decisión o algún mal dato, puede haber algunas ventanas en las que se ajustan los tipos de cambio, etcétera. Entonces, está combinándose un escenario de desaceleración con algunos episodios de volatilidad. Ahora, en el entorno interno, lo que hemos visto es que, en primer lugar, que la inflación ha venido reduciéndose a un ritmo muy cercano a lo que se había previsto, inclusive en la general un poco más aceleradamente, alcanzando 3.78 en julio. Si bien la subyacente también se ha encontrado alrededor de 3.8, pero podríamos decir que la inflación ha venido reduciéndose en los últimos meses. Y en la parte de actividad económica, lo que hemos visto es que esta ha estado estancada ya por varios trimestres, y esto pues de alguna manera también ha dado lugar a que y el banco considera que hacia adelante va a contribuir a que la inflación se mantenga en una trayectoria convergente hacia la meta de 3%. Entonces, en este entorno, tanto externo como interno, apunta a que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, así lo consideramos el día de hoy, ajustar la tasa de interés de 8.25 a 8 en congruencia con este nuevo entorno. Ahora, hay obviamente en esto de la economía siempre hay dos factores, el interno y el externo. En el externo estamos viendo enormes tormentas, está la guerra comercial, está el decrecimiento de Alemania, de Francia, de Italia, el decrecimiento chino que tuvo, a pesar de que alcanzó un 4.7% su PIB, es el más bajo en más de 15 años. Tenemos la guerra comercial, que ya está, aunque digan que no, ya está, y la guerra, ¿cómo le diríamos? La guerra cambiaria, después de la decisión china de sentar a su yuan. Sí, este entorno, como tú apuntas, es inédito. No habíamos tenido esta combinación donde estas tensiones comerciales han dado lugar a una caída en la producción manufacturera, en la inversión en prácticamente todo el mundo, y de hecho en Estados Unidos ha caído un poco menos, pero ya también y la Reserva Federal tomó una decisión de reducir tasas de interés, precisamente porque las perspectivas hacia adelante son de una desaceleración más franca como resultado de estas tensiones. Ahora, esto claramente son viento en contra para la actividad económica, si bien reduce las tasas de interés a nivel global. Y el comunicado del banco del día de hoy, pues precisamente apuntamos como los tres elementos pues más notorios de lo que ha cambiado y por qué tomamos esta decisión, es que la inflación viene en línea y en el margen con algunas reducciones adicionales, que ha habido un debilitamiento en la actividad económica, lo cual eso permite anticipar una trayectoria de inflación a la baja. Y el tercero, las condiciones en los mercados financieros internacionales y nacionales de menores tasas de interés. A ver, estoy hablando con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. A ver, el presidente López Obrador dijo el 29 de julio en esta entrevista a Bloomberg que el Banco de México estaba vigilando la inflación, lo que no está mal, pero es importante bajar las tasas de interés para impulsar la economía. ¿Este fue un mensaje al Banco de México? Bueno, yo creo que es lógico esperar que el presidente
busque que la economía crezca. Yo creo que aquí, ¿cuáles son los instrumentos para que una economía crezca? Y el Banco Central juega un rol en todo el ecosistema. Pero ¿cuál es su rol? Y aquí es muy importante ser preciso. El rol del Banco de México, y ya hemos visto en el pasado y en décadas anteriores, que la emisión de dinero primario, ni por el lado de la oferta o por el lado de las tasas, es un vehículo para estimular artificialmente el crecimiento. Lo que debe de buscar la política monetaria es la estabilidad y mantener una inflación baja y estable. En la medida en la que la inflación disminuya y converja a su meta y podamos mantener una inflación baja y estable, pues podremos tener condiciones de estabilidad, que eso contribuye al propio crecimiento económico. Pero es no de reducciones o ajustes artificiales, sino de ganancias en estabilidad, como se logra este entorno más propicio para el crecimiento. Ahora, en lo interno hay varios factores de preocupación. Principalmente yo señalaría un tema que se llama confianza, otro tema que tiene que ver con la certidumbre, otro que tiene que ver con el Estado de Derecho, otro que tiene que ver con los niveles de violencia, y que han llevado la falta de inversión del sector privado y del sector público, inversión productiva, que han llevado a pues los 2 trimestres de crecimiento prácticamente negativo. Se celebró que se había crecido en el segundo el 0.1%, Alejandro. Sí, y de hecho estos elementos que comentas prácticamente son los mismos que señalamos en el comunicado en el tercer párrafo, donde también señalamos lo importante que es la confianza, la certidumbre para la inversión, la productividad, consolidar un entorno macroeconómico estable, en fin. Esos son exactamente los elementos más importantes para propiciar mayor crecimiento económico y desarrollo. Son retos que la economía mexicana ha enfrentado de mucho tiempo atrás, pero los avances que se puedan tener en esa materia son realmente los mejores esfuerzos hacia conseguir ese escenario de mayor crecimiento. Ahora, el presidente López Obrador dijo hoy que, bueno, había dicho ya que la economía no le preocupa porque México va bien, incluso hoy cuando habló del riesgo que hay, pues en el riesgo real después de ayer miércoles, que otro de los factores podría ser también la crisis argentina, ¿no, Alejandro? Bueno, de hecho, sí vimos que las noticias del domingo en Argentina introdujeron bastante volatilidad en los mercados el lunes, y por supuesto que están interconectados todos los mercados financieros, y los inversionistas que están dedicados y enfocados a invertir en mercados emergentes, en la medida en la que pueden tener pérdidas en algún mercado, como fue el de Argentina, pues pueden estar obligados a lo mejor a reducir posiciones en otros mercados, y así es como a veces puede darse este efecto de contagio. Aquí lo que es importante es mantener siempre México como un atractivo destino de inversión, y eso se logra pues trabajando en todas las variables que tú ya apuntabas, que son más de corte estructural, como también con un marco macroeconómico que esté permanentemente sólido, y eso involucra a la política monetaria, a las finanzas públicas y a la estabilidad en el sistema financiero. Y bueno, en esto también juega un papel central lo que tiene que ver con el plan de negocios de Pemex, Alejandro. Sí, por supuesto. Al final del día, el riesgo país involucra muchos elementos alrededor y que es clave para las tasas de interés y para los costos de financiamiento de todos los agentes en la economía, pues también incorpora lo que suceda con Petróleos Mexicanos, que por la importancia que tiene para las propias finanzas públicas juega un rol clave. En ese sentido, y el propio Banco de México ha señalado la importancia que tiene atender las razones que han dado lugar a la reducción de calificación en la petrolera y tratar de recuperar las calificaciones previas lo antes posible. Ahora, lo que sí hay, y hoy lo destacan pues el Financial Times, el Wall Street Journal, digo, en sus notas principales, sí, la recesión global a la vista. Sí, yo creo que estamos viendo un efecto muy claro de las tensiones comerciales, muy disruptivo, sobre todo en las economías más abiertas, que también es importante destacarlo. Al final del día, la economía estadounidense no es tan abierta, no es de las más abiertas en el mundo,
Hay muchas otras economías, incluyendo la mexicana, donde la suma de exportaciones e importaciones como porcentaje del producto es muy elevada, y esas economías somos las que estamos más expuestas a estas tensiones comerciales. Ya lo hemos visto en los últimos 2 años, cómo la incertidumbre asociada al futuro del Tratado de Libre Comercio pues tenía la economía en un entorno muy complejo. Estamos viendo que eso que México ha venido sufriendo ya por varios años, se está en este momento generalizando a otras economías. Sí, nada más por último, Alejandro Díaz de León, porque luego resulta que en las rachas buenas de la economía mundial, pues a México le tardan en llegar y las rachas malas lo arrasan de inmediato. Estoy viendo el Wall Street Journal, su principal, a toda plana, lo debes haber visto, ¿sí? El slowdown de la economía global, lo que provocó, que arrasó con bonos, con acciones ayer en los mercados. Lo mismo trae el Financial Times también de nota principal a toda primera plana, ¿sí? La recesión. Sí, y de hecho, como tú lo señalas, en los últimos 2 días las tasas, por ejemplo, a 30 años en Estados Unidos han tenido una caída muy pronunciada, están ya claramente por debajo de 2%, es decir, está por abajo de la tasa, del intervalo para la tasa un día, y eso refleja precisamente esta incertidumbre en cuanto a el crecimiento económico global. Y yo creo que eso implica que pues se debe de tener esto en cuenta y atender los temas de índole interna pues lo antes posible. Incluso ayer estaba el dato, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, que las tasas de interés, que los bonos, sí, que los bonos en Estados Unidos a 10 años estaban por debajo por primera vez desde 2007 de los bonos, sí, de a 2 años, o sea, que es una locura, ¿no? Sí, este es el fenómeno de reducción de tasas en todos los plazos y que hace que la curva se invierta, y es que las de plazos largos están por abajo de las de plazos más cortos, y esto refleja que se anticipa que se puede desacelerar la economía norteamericana en un entorno donde esto es común a todo el mundo. Hay muchas otras economías, también en Europa y en Asia, que tienen esta situación. Bueno, ya digo, el caso japonés es dramático. Sí. El caso chino, digo, aunque para nosotros sería un sueño crecer el 4.7%, para ellos, decía hace un momento, es su peor número en 15 años. Lo mismo está viendo con el crecimiento negativo en Alemania y en Francia, el crecimiento cero en Italia. Y pues la recesión, yo creo que... ¿Tú qué opinas? Nada más por último, gobernador del Banco de México, ¿qué opinas? Sí, las señales de la recesión ya están, ¿no? Bueno, yo creo que las señales externas e inclusive también el comportamiento de la actividad económica interna muestra a un estancamiento de la actividad económica. Sí. Y yo creo que en ese sentido pues estamos en una situación compleja. Estaremos en 2 semanas revisando nuestro pronóstico de crecimiento para este año y el siguiente, y también nuestro pronóstico de inflación con el informe trimestral, y ahí estaremos dando una visión ya más precisa en cuanto a qué esperamos para este año, pero digamos que los riesgos de una desaceleración más pronunciada se han incrementado, si bien todavía no ese es el escenario central. No, pero como las alarmas están prendidas, ¿no? Eso no hay duda. Todos los focos en el tablero, por así decirlo, están apuntando, y de hecho lo señalamos en el informe, en el comunicado del día de hoy, que el sesgo es a la baja en cuanto a las perspectivas de crecimiento económico, si bien además hemos visto datos que se han revisado a la baja, y además el sesgo sigue siendo a la baja. Y lo que se dice en el mundo es que todas las señales advierten o alertan de una recesión económica mundial. Sí, yo creo que el riesgo está ahí, y yo creo que es importante pues tratar de tomar acciones para evitar que esto suceda, por lo menos en la parte interna. El banco ha sido cuidadoso en tratar de ir tomando una postura monetaria que contribuya a que se baje la inflación de manera sostenida, y que sea también consciente de las ventajas y de los retos que implica el entorno externo e interno. Ahora,
Para México, pues, ¿qué queda hacer? Pues nada más atrincherarse, ¿no? Y aguantar la tormenta cuando llegue. Bueno, yo creo que tú apuntabas a muchos elementos estructurales Sí. que pueden revertir y generar confianza y cambiar la dinámica interna, y transitan por esta agenda pues de seguridad, de promover la inversión, de apertura en sectores, proyectos de infraestructura, en fin, hay muchos elementos. De certidumbre, Estado de Derecho. Confianza, sí, por supuesto. En fin, pues vamos a ver qué pasa, porque además viene ya el avance del presupuesto, ¿no? El día 7 es de septiembre. Sí, el 8 de septiembre es la fecha que debe presentarse el paquete, y también inclusive esto recibe una mención en el comunicado del día de hoy, precisamente en esa dimensión. Se señala que es muy importante que el paquete económico para el 2020 genere confianza. Así textual es un poco sí. La frase que usa en el comunicado. Bien, pues gracias, Alejandro, te lo aprecio mucho todo este tiempo que nos has dedicado para que nos expliques y nosotros tratar de aprender o de entender qué es lo que está pasando y qué nos queda hacer. Joaquín, siempre un gusto y un saludo. Gracias igualmente. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Le decía que desde que empezamos el noticiero, de 5 minutos antes, 1:25, estaba el dólar interbancario en 19.70, llegó a estar a media mañana en 19.73. En este momento está en 19.60.